Nosotros creemos que como ya estamos grandecitos, uno puede hacer con su vida como quiere, ¿cierto? Y muy seguramente todos los que estemos acá alguna vez se lo hemos dicho a alguien, sobre todo a nuestros padres. No, yo soy grande, yo hago como quiera. Pero cuando uno está en problemas, ahí sí lo busca a pedir ayuda, a pedir cacao. Porque creemos que como ya estamos grandes, nuestras fuerzas son suficientes. Y por eso, inclusive muchas veces decidimos tomar riesgos innecesarios. Creemos que nos podemos acercar a la candela y no nos vamos a quemar. Creemos que podemos caminar sobre las brasas y no nos vamos a quemar. Y ese es el riesgo. Porque si usted va caminando sobre la brasa y se cae de cabeza, ¿cómo cree que le va a ir? De pronto caminando con la técnica oficial no le pase mayor cosa. Pero ¿y si se cae? Primero diga quién se mete a sacarlo. Porque a punta de extintor no se apagan las brasas. Por lo menos no así. Ese es el riesgo, y es un riesgo innecesario. Si nosotros analizamos nuestra vida, uno puede preguntarse, ¿de verdad yo necesito pecar? Uy, es que es tan rico, o es que es tan chévere, pero ¿realmente necesitamos pecar? ¿Es necesario? Ojo con eso, porque es que uno dice, es que es mi vida y yo hago con ella lo que quiera. ¿Es cierto eso, que uno puede hacer con su vida lo que quiera? Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer el verso 36. Mateo 5, verso 36. Dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pregunta, ¿no se puede? ¿Se puede hacer blanco o negro un cabello? ¿Qué dicen las mujeres, que son las que son expertas en eso? Sí, pero no. Si usted se tintura el cabello, ¿cambia de color? Sí, pero el cabello dejó de ser de ese color o le va a salir del color que era. Hablemos de las canas. ¿Nos podemos pintar las canas y las canas desaparecen indefinidamente? No, ¿cierto? Hay una cosa que se llama la raíz. La lucha de todo cabello tinturado es la raíz. Pero volvemos a lo mismo. Así de necios somos. Creemos nosotros que podemos gobernar sobre nuestra propia cabeza. Y este texto dice que no juréis ni siquiera por tu cabeza. Porque yo no puedo poner como garantía nada, porque nada nos pertenece, ¿o sí? ¿Cómo que no? ¿Y su casa no es suya, pues? ¿No la pagó, pues? ¿Pero se la va a llevar? ¿Y su camisa no la compró usted? ¿No se la regalaron? ¿No es suya? Todo es prestadito. Pasa un río y ¿cómo queda la persona? ¿Vestida y con corbata? Lo que tenía puesto se lo llevó el río. ¿Su celular es suyo? Claro que sí, personalizado, con el forro que usted quiso ponerle. Es suyo hasta que el ladrón lo atraca. Dios mío, qué susto. Líbranos, Señor, de semejante barbaridad. Pero muchas veces por ese mismo apego la gente arriesga la vida. Ojo con eso, porque es que realmente nada es nuestro. Y si no es nuestro, entonces, ¿de quién es? Nosotros somos administradores de lo que tenemos. Porque la casa no es suya, entonces no la va a cuidar. ¿No le hace aseo a su cuarto, a su casa? Ojo con eso. Somos administradores de lo que Dios nos da, pero entonces nosotros no podemos pensar que yo puedo hacer lo que quiera sencillamente y ya. Nosotros no tenemos nada para garantizar el resultado. Éxodo capítulo 20, verso 5. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito, ojo con este pedacito, la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera
y cuarta generación de los que me aborrecen. Pregunta: ¿los hijos pagan los pecados de los padres? Sí. Sí, no, no sí, a veces sí, no. Pero las consecuencias, sí. El pecado es personal e intransferible. Si uno peca, el responsable eres tú. Si tú pecas, tú eres culpable y responsable de ese pecado. Pero las consecuencias de eso: yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Les pregunto, si alguno comete un crimen y lo llevan preso, ¿quién sufre? ¿Él solo? Él solo y todos los suyos, ¿sí o no? Porque uno dice, no, pues llévenselo para la cárcel, y los demás, y los niños, o la familia. Si pierdes la bendición de Dios, ¿quién sufre? Todos, todos. Yo hago con mi vida como quiera, ¿sí? ¿Y las consecuencias? Ese es el asunto. Siempre hay consecuencias. Dios perdona el pecado, ¿sí? Y usted en la cárcel puede arrepentirse de sus pecados y Dios lo perdona, pero sigue preso. Usted comete un crimen, se puede arrepentir, pero las consecuencias de eso siguen ahí. Gálatas capítulo 6, verso 7, Nuevo Testamento. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que se siembra, se cosecha. Les pregunto, ¿Dios perdona? Sí. Entonces, ¿por qué hay consecuencias si Dios lo perdona a uno? ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Ah? Porque no podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Pero, hermanos, antes démosle gracias a Dios que Dios nos perdona, sin importar las consecuencias, hermano. Porque ¿es obligación de Dios perdonarnos? ¿Dios está obligado a perdonarte? Dele gracias con el solo hecho de que lo perdone, pase lo que pase. Con eso debería ser suficiente para nosotros. Lo que pasa es que Dios es bueno y tiene misericordia, pero las consecuencias están ahí. Y miremos unos ejemplos, en esencia dos. El primero y el más nombrado en estos últimos días, don Jonás. Libro de Jonás, capítulo 1. Lo hemos leído bastante, hemos hablado acerca de él en estos días. Dios le dice a Jonás, Jonás, vaya a Nínive a predicar, porque esa gente se está portando mal. Y Jonás dice, claro que sí, me voy para otro lado. Y pagó un pasaje en barco y se fue para otro lado. Y entonces, verso 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba ¿a quién? A su Dios. A su Dios. Ese Dios está con minúscula, o sea que no es Dios, a sus dioses. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Les pregunto, ¿los enseres que se llevan en un barco son porque no hay donde más ponerlos, entonces uno los deja en el barco? ¿O será que son cosas necesarias y cosas importantes? Totalmente necesario. Le pregunto, ¿qué lleva usted cuando lleva un viaje? Cuando se va de viaje. Cualquier cosa, echemos este mueble, echemos esta mesa. Cuando es en avión, usted lleva lo que se le atraviese. Echemos estos ladrillos y estas piedras, ¿sí? ¿No es cierto? Estrictamente lo necesario y lo que es muy importante para usted, ¿sí? ¿Qué perdieron estos hombres en ese barco que estaba a punto de partirse? Enseres, cosas materiales. ¿Era gente que conocía a Jonás? No. ¿Inclusive conocían a Dios? No. Dice que cada quien invocaba a su propio Dios. ¿Pero tuvieron pérdida? Sí. ¿Por culpa de quién? De Jonás. Del pecado de Jonás. No tenía nada que ver con Jonás, pero aún así tuvieron pérdida a causa del pecado.
de Jonás. Jonás había dicho muy seguramente en su interior, es mi vida y yo hago con ella como yo quiera, y ya. ¿Y ya? ¿Fue así? ¿No es cierto? ¿A quién sabe cuánta gente le costó inclusive el trabajo de quién sabe cuánto tiempo? Porque llevaban en seres cosas importantes en un viaje largo. Otro ejemplo, segunda de Samuel capítulo 11, y vamos a leer el verso 14 en adelante. Les hago el contexto. David estaba en periodo de guerra, pero David no estaba en la guerra. Estaba dirigiendo la guerra vía GPS, por WhatsApp. Se quedó en la casa. David debía estar ¿en dónde? Si estar en guerra, En la guerra. pues en la guerra, no es que es el rey. Pero se quedó en la casa y desde su casa, pereciendo en la tarde, se vio de lejos a una mujer, a Betsabé. ¿Sí Betsabé? La esposa de un señor que se llama Urías. Y el señor David, el rey David, se enamoró de esta muchacha. Y se le ocurrió la genial idea de estar con ella. De la vecina. De la vecina. Y la vecina era casada. Y David sabía que era casada. ¿Pero le importó? No le importó. ¿Y dónde andaba el marido? Trabajando. ¿Dónde? En la guerra. En cambio, Urías, el esposo de esta señorita, de esta señora, estaba en la guerra. Entonces, el rey David no le importó, sino que estuvo con ella y esta señora quedó embarazada. Y se le subió el café a 40. Entonces, él decide traer al esposo desde la guerra para que esté con ella, así casual, y tapar todo lo malo que había hecho. ¿Le funcionó el plan? No, porque resulta que el señor Urías, este soldado guerrero valiente, dijo que él iba a bajar a la casa. Si estamos en guerra, yo me quedo aquí en la jugada, rey, para lo que necesite, para las que sea. No, mijo, eche para la casa. No, rey, tranquilo, yo me quedo aquí para cuando usted me necesite. Mijo, que eche para la casa, hombre. No, tranquilo, rey, yo estoy aquí pendiente. ¿Fue a la casa? No fue a la casa. Entonces, ¿qué hizo David? Verso 14. Venida la mañana, escribió David a Joab, el que estaba dirigiendo la guerra, una carta, la cual envió por mano ¿de quién? Del mismo Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea ¿qué? Herido y muera. Mandó una carta pidiendo que dejen matar al esposo de Betsabé, a Urías, con el mismo Urías, que es a colmo, ¿no? Verso 18, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. ¿Qué es esto? Resulta que David manda a decir en una carta que dejen matar a Urías. Entonces Joab, el líder de la guerra, ¿cómo hacemos para que maten a este muchacho? Lo ponemos allá al frente, de primerito, y lo dejamos solito, para que sea el primero al que le den baja. Pero como ellos estaban acercando a la ciudad y la gente no salía, porque estaban detrás del muro, como en las películas, entonces lo que él hizo fue pedirle a los soldados que se acercaran aún más. Y estar cerca del muro es peligroso. ¿Por qué? Porque desde arriba del muro ven todo. Y pium, 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 les da matacuas. Pero aquí hace referencia al libro de Jueces 9, que no lo vamos a buscar. En una batalla entre Abimelech y Siquem, ellos se acercan a una torre. Y estando en esa torre, una señora le dejó caer una piedra al rey. Al rey no, al juez, Abimelech. Y ¡pah! Con esa piedra le partió la cabeza. Con solo dejarle caer la piedra, acabó la vida de este hombre. Y ellos ya conocían eso. Entonces Joab decía,
Yo tengo que contarle al rey cómo fue el asunto. Pero cuando le cuente que fue porque nos acercamos al muro, me da a decir, pero ¿a usted qué le pasa, hombre? Eso no se hace. Es una mala estrategia. Pero él estaba mandando decir con el mensajero es que Urías, el esposo de Betsabé, había muerto ahí. O sea que eso fue con ese propósito, pero no se lo dice así como de frente. O sea que conste que fue por culpa del rey. Verso 22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. O sea que murió gente que no necesitaba morir a causa del plan macabro, en este caso del rey David. Verso 25, pero mira la respuesta de David. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Mire que Joab esperaba que el rey David se pusiera molesto. ¿Por qué? Porque habían muerto soldados innecesariamente. Porque David era un hombre guerrero, que sabía de guerra, que había ganado todas sus batallas. Y hacer ese semejante paso tan mal hecho era para que un guerrero se molestara. ¿Se molestó David? No. Al contrario, le restó importancia. No se preocupe, mijo, que eso es lo que pasa en las guerras. Más bien vaya y motívelo para que siga peleando. Verso 26. Oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y se acabó el capítulo 11, pasemos al capítulo 12. Verso 1. Jehová envió a Natán a David. Natán es un profeta. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. El profeta Natán le cuenta esta historia, este asunto, al rey David. Miren cómo se puso David, verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer.
Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Tremendo. De este texto vamos a rescatar varias cosas, vamos a resaltar varias cosas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que David había pecado hasta que llegó Natán a hablarle? Más o menos. Ya había nacido el niño, o sea que ya ha pasado un buen tiempo. ¿Será que David se había puesto a cuentas con Dios? No, Señor. Y había pasado bastante tiempo. ¿Por qué? Porque como no pasa nada, no se hace nada. Y ese es el problema. Cometemos un pecado y como no ha pasado nada, creemos que no hay que hacer nada. ¿Será que no hay que hacer nada? Claro que sí, arrepentirse, alejarse del pecado. Es que yo creo que como yo hice esto malo y yo sé que es malo delante de Dios, pero aún así lo sigo haciendo porque como no pasa nada, pues entonces no pasa nada. ¿No pasa nada? Sí pasa, y bastante. Aquí quiero hacer énfasis en algunas cosas. Les pregunto, ¿David mató a Urías? ¿No lo mató? ¿Lo mandó matar? ¿O lo mandó a dejar matar? Verso 9. Ahí mismo en el verso 9. ¿Qué dice? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿A Urías eteo qué? Heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. ¿Y a él qué? ¿A él qué? Lo mataste y punto. Con la espada de los hijos de Amón. Pero a él lo mataste. Mire que Dios le aclara que el pecado es de David. A él lo mataste. ¿Cómo lo hizo? No importa. Pero lo hizo. Porque es el autor intelectual. Pero en esencia vemos que el pecado es de David. Porque si Urías muere en la guerra por otras causas, ¿es culpa de David? No. Pero él le manda una cartica dando instrucciones. O sea que sí es pecado de él. Porque es que muchas veces creemos que porque permitimos el pecado, ese pecado no es mío. Yo lo patrocino. Yo le pagué y le dije que lo hiciera, pero yo no lo hice. Allá él, ¿para qué me hace caso? ¿O para qué no me hace caso? O no sé. Esa concepción tenemos que sacarla de nuestra cabeza. Porque sí somos responsables. Somos responsables de nuestros actos, así creamos que no va a pasar nada. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo que era digno de muerte? Verso 5. Entonces se encendió el furor ¿de quién? De David, en gran manera contra aquel hombre. ¿Cuál hombre era? No sabía, pero era el mismo. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno ¿de qué? De muerte. Mire, a través del profeta, Dios le da a David el análisis del caso, de los hechos, para después dictar la sentencia. ¿Sí? Porque si le da solamente la sentencia, sería más difícil aceptarla, ¿sí? Porque uno dice, uy, no, es que Dios no es justo, porque a mí me pasa esto, ¿sí? Pero ojo, porque no siempre veremos el análisis del caso, el análisis de los hechos, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de la sentencia, hermano. Nos pasa la consecuencia del pecado, ¿y por qué a mí? Dios es injusto. Porque no nos damos cuenta del análisis de los hechos. Y muchas veces no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta no porque no nos sea revelado, sino porque ni escuchamos, ni vemos, ni oímos, ni sentimos. Nos hacemos los que no entendemos.
muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos metidos en un lío a causa del pecado. Entonces, ¿cómo esperamos que nos revelen todos los hechos? No, Dios, pero cuénteme qué fue lo que usted pensó, porque no entiendo de dónde me está pasando esto. Y somos así descarados. Entonces, cuando viene la consecuencia, es que, ¡ay, terrible! ¿Por qué a mí? ¡Qué injusticia! Ojo con eso. Otra pregunta, ¿Dios lo perdonó? ¿Dios perdonó a David? Sí, verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, que lo perdonó o no lo perdonó. Sí lo perdonó. Pregunta, ¿hubo consecuencias? Verso 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó a David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan, y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Les pregunto, ¿oró David? ¿Intercedió? ¿Ayunó? ¿Cuánto tiempo? Pero, ¿murió el niño? Terrible. Terrible. Y uno dice, pero la sentencia terrible. Pero es que los hechos. Antes Dios le perdonó el pecado a David. Pero las consecuencias, ahí vienen. Les pregunto, ¿la muerte de ese niño fue la única consecuencia? No. Vamos al verso 10, ahí mismo. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. De aquí en adelante comienza una serie de tragedias en la familia de David, espantosas, tenaz, súper complejo. Y uno puede encontrarlos ahí en el libro de segunda de Samuel, desde ese capítulo en adelante, hasta el libro de Reyes. Y uno puede seguir la lectura, que se los dejo para que lo estudien en su casa y vean cómo se fue cumpliendo cada cosita de esas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se levanta Amnón, un hijo de David, contra su hermana o medio hermana Tamar. Luego Absalón se venga de él. Luego Absalón busca usurpar el reino de David. Se forma una pelea espantosa. Luego Adonías, que es otro de los hijos, tiene un problema con Salomón. Y luego Salomón con Adonías. Y luego sigue el libro de Reyes. Y mejor dicho, ahí pasa un montón de cosas. Un montón de cosas. ¿A causa de qué? Del pecado. Eso no pasa nada. Eso nadie se va a dar cuenta. ¿Será que no pasa nada? ¿Será que no se da cuenta? Es que es mi vida y yo hago con ella lo que quiera. Es que yo quiero, puedo y no me da miedo. ¿No le da miedo? Tiemble. Tiemble de miedo, arrodíllese, pida perdón. Porque es que Dios te puede perdonar el pecado y las consecuencias. Les pregunto, ¿tenía que pecar David? No, verso 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl,
Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Necesitaba David pecar? No. ¿Necesitamos nosotros pecar? No. ¿Es poco lo que el Señor ha hecho por nosotros? ¿Qué más necesitamos para no pecar, hermanos? ¿Será que necesitamos que Dios nos dé más para entonces ahí sí no pecar? ¿Necesitamos más bienes, más riquezas, más dinero, más salud, más poder, más autoridad, más juventud para pecar? ¿Para no pecar? Ese es el asunto. Como soy joven, entonces tengo que disfrutar la vida. ¿Qué quiere? ¿Más juventud entonces para no pecar? ¿O quiere estar viejo y enfermo para no pecar? ¿Qué necesitas para no pecar? Ese es el asunto. Queremos, no, como tengo dinero, entonces yo puedo pagar eso y hacer lo que yo quiera con mi dinero porque es mi dinero. Entonces, ¿quieren que Dios te dé más dinero para que entonces no peques? ¿O cuál será entonces más bien la opción? Si el problema es porque estás sano, si el problema es porque estás joven, si el problema es porque estás enfermo, si el problema es porque tienes dinero, ¿cuál será la solución entonces? Porque Dios te puede perdonar, pero las consecuencias. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Darle gracias a Dios porque nos perdona. Pedirle perdón, pedirle misericordia y solucionar el problema. Solucionar lo que se puede. Hacer todo lo que se pueda para resolverlo, porque las consecuencias, hermano, si uno se mete en un negocio torcido, ¿cuál será la solución? Pues arrepiéntase y sálgase. Corra, resuelva eso, solucione lo que haya que solucionar, pero sálgase de ahí, pero ya. Si se mete en un vicio, ¿cuál es la solución? Salir de ahí, pero corra, pídale perdón a Dios, busque ayuda, arrepiéntase, trate de solucionarlo. Ese es el asunto con el pecado. Pues como no pasa nada, David pecó hasta, mejor dicho, y pues como no pasa nada, pasó el tiempo. Y llegó Natán y le dijo, ajá, venga para ponernos a cuentas. Pongámonos de pie, por favor, vamos a orar. Porque sí podemos solucionarlo, pero tenemos que solucionarlo ya. Hacía rato. Sí, la solución no debía ser ya, sino antes. Hace unos días, hace unas semanas, hace unos meses, no sé. Pero pongámonos las pilas, porque Dios quiere bendecirnos. Le digo a David, y si esto no fuera suficiente, ¿te hubiese dado cuánto? Mucho más. Es que ni siquiera dice más, dice mucho más. ¿Cuánto será mucho para Dios? Si Dios es el dueño de todo, ¿cuánto será mucho para Dios? Dios santo. Nosotros somos los que estamos impidiendo la bendición de Dios, porque si tienes, Dios te va a dar más, y si tienes más, te va a dar más, y si tienes mucho más, te va a dar mucho más. Pero si pecas, ¡puff!, se daña el negocio, porque Dios necesita que nuestra santidad sea el respaldo de lo que Él está haciendo en nuestra vida y de lo que Él quiere hacer. Porque si Dios me bendice a mí, también bendice a los míos, a mi familia, a mis generaciones. Pero si yo pierdo la bendición, la pierdo solo yo, porque soy solamente yo. Oremos. Señor Dios Santo, Rey de los cielos, gracias porque tú tienes misericordia de nosotros. Gracias porque tienes amor para con nosotros. Gracias porque nos cuidas. Gracias porque nos amas. Gracias porque nos bendices. Gracias porque nos diste la salvación, nos diste vida eterna. Hoy estamos vivos, Señor.